Mi esposa infiel, me espetó, mi ex nunca me decía que no. Eso es un hombre de verdad. Le entregué su maleta y le dije. Venganza. El amor no sobrevive a la traición. Dicen que nunca conoces de verdad a alguien hasta que la pillas sin ropa en tu propia cama con el bebé de su jefe creciendo en su vientre. Ojalá pudiera decir que esa fue la peor parte de mi martes, pero sería mentira. Mi nombre es Tom Crane, y hace 3 días, pensaba que estaba viviendo el sueño americano en este pueblo perfecto de Postal. Una casa de campo de 2 plantas con buenos cimientos, un negocio de construcción que de verdad pagaba las facturas y una esposa que parecía sacada de una revista corporativa. Melanie tenía esa belleza afilada que hacía que otros hombres se quedaran mirando y que a mí me hacía sentir como si hubiera ganado una lotería cósmica. Resulta que el castillo de naipes ya se estaba derrumbando. Yo era demasiado estúpido para oír el viento. Todo empezó en la barbacoa del patio trasero de Jenny Morrison el sábado pasado. Jenny es nuestra vecina, el tipo de mujer que conoce los asuntos de todo el mundo antes que ellos mismos y trata el cotilleo como un deporte de competición. Yo estaba bebiendo una cerveza junto a su valla, viendo a Melanie moverse entre la gente con su vestido de verano de diseñador, cuando la oí hablar con su mejor amiga, Sasha. Entonces, ¿cuándo le vas a contar a Tom lo de la pequeña sorpresa?, preguntó Sasha, con esa particular clase de regocijo malicioso en la voz que te pone la piel de gallina. Melanie se rió. El sonido fue como cristales rotos. ¿Por qué arruinar algo bueno? Cal dice que deberíamos esperar a que se apruebe el ascenso. Cal Dunston, su jefe en la sede corporativa del centro, 1,90 m de encanto canoso y suficiente dinero para comprar la mitad de este pueblo. El tipo de hombre que vestía trajes de miles de dólares y conducía coches que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Además, continuó Melanie, Tom está tan metido en sus pequeños proyectos de construcción que apenas se da cuenta de que existo. Este bebé se merece algo mejor que serrín y sueños rotos. La botella de cerveza se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el patio de hormigón de Jenny. Todo el mundo se giró para mirar, pero yo ya me estaba alejando, con mi mundo inclinándose de lado como una casa construida sobre malos cimientos. Esa noche, revisé nuestro calendario compartido en mi teléfono. Ahí estaba. Melanie tenía una cita con la doctora Sarah Williams el próximo martes, cita ginecológica. La había anotado como una revisión de rutina, nada en el comportamiento reservado de Melanie últimamente había sido rutinario. Empecé a prestar atención de verdad. El martes por la mañana llegó como un tren de mercancías que no pude esquivar. Seguí el BMW plateado de Melanie desde nuestra casa en Griggs Road hasta el complejo médico del centro, me senté en mi camioneta y la vi entrar en la clínica de salud de la mujer con esa clase de paso seguro que decía que el mundo era suyo. Cuando salió 1 hora después, estaba hablando por teléfono, sonriendo más ampliamente de lo que la había visto sonreír en meses. Cal, está confirmado. 12 semanas. Su voz cruzó el aparcamiento como una sentencia de muerte. Lo sé. Lo sé. Tom no sospecha nada. Conduje a casa aturdido, con las manos temblando sobre el volante. 12 semanas. Eso situaba la concepción justo en el día de San Valentín. Cuando yo había estado en Portland durante 3 días terminando una renovación comercial y Melanie había dicho que estaba demasiado enferma con la gripe para acompañarme. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad nauseabunda, las joyas caras que aparecían sin explicación, las noches hasta tarde en cenas con clientes, la forma en que había empezado a mirarme como si fuera algo que se había quitado de la suela del zapato. Entré en nuestro camino de entrada y me quedé allí sentado durante 10 minutos, mirando la casa que llevaba 2 años renovando. El porche que rodeaba la casa todavía estaba a medio terminar, con la madera apilada junto a los escalones de la entrada como buenas intenciones que salieron mal. Todo el lugar parecía cansado, como si se hubiera rendido en su intento de ser hermoso. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Decidí enfrentarla directamente. Melanie llegó a casa sobre las 6, con comida para llevar del caro restaurante tailandés de la calle principal. Tenía ese brillo post-trabajo que antes me apretaba el pecho de orgullo. Ahora solo me daba asco. Tenemos que hablar, dije, bloqueándole el paso a la cocina. Dejó la bolsa de comida y se giró para mirarme, su expresión cambiando de una leve molestia a algo más frío. ¿Sobre qué? ¿Sobre Cal Dunston? ¿Sobre el bebé que llevas y que no es mío?
El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Entonces Melanie sonrió. No la cálida sonrisa de la que me enamoré hace 8 años, sino algo afilado y calculador. Ya era hora de que te dieras cuenta, dijo, pasando a mi lado hacia las escaleras. Me preguntaba cuándo te crecería el cerebro. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Se detuvo en el tercer escalón, con la mano apoyada en la barandilla como si posara para la portada de una revista. ¿Qué quieres que te diga, Tom? ¿Que lo siento? ¿Que no significó nada? Se rió, y el sonido resonó en nuestro salón a medio renovar. Significa todo. Cal puede darme cosas que tú nunca podrías. Seguridad, estatus, un futuro que no implique preguntarse si pagaremos el alquiler el mes que viene. Somos dueños de esta casa. Mi negocio es sólido. Tu negocio es el de un contratista de poca monta en un pueblo industrial moribundo, me interrumpió. Cal me ofrece el puesto de vicepresidenta en la oficina regional. Dinero de verdad, oportunidades de verdad, y su bebé. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre a un plano. Un bebé con un fondo fiduciario y la matrícula de la escuela privada ya pagada. No está mal para 3 meses de trabajo. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Lárgate. ¿Perdona? Haz las maletas y lárgate de mi casa esta noche. La compostura de Melanie se resquebrajó ligeramente. No seas dramático, Tom. Podemos arreglar esto. Yo me quedo con el bebé. Tú te quedas con la casa. Todos ganan. ¿Todos ganan? Las palabras salieron como un rugido que nos sorprendió a ambos. Me has engañado, te has quedado embarazada de otro hombre y ahora quieres arreglarlo. Tampoco es que tuviéramos nada real, dijo ella, su voz volviéndose gélida de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste? ¿Que me miraste de verdad? Tengo 34 años, Tom. No voy a desperdiciar lo que me queda de mis mejores años jugando a las casitas con alguien que me trata como a un mueble. Subí corriendo las escaleras, saqué sus maletas del armario del dormitorio y las tiré sobre nuestra cama. Haz las maletas. Ahora. No puedes echarme. Yo también vivo aquí. Ya verás. Durante la siguiente hora, me quedé en el umbral de la puerta mientras ella empaquetaba su ropa de diseñador y sus zapatos caros. Se movía con una lentitud deliberada, como si intentara alargar cada segundo, esperando a que cambiara de opinión. No lo hice. Cuando terminó, bajé sus maletas y las tiré por la puerta principal. Aterrizaron con un satisfactorio golpe sordo en el camino de grava, derramando blusas de seda y ropa interior de encaje por el suelo. Estás cometiendo un error, dijo Melanie desde la puerta. No repliqué, cerrándole la puerta en la cara. Estoy arreglando uno. Observé por la ventana del salón cómo recogía sus pertenencias esparcidas, con el rostro contraído por la humillación. Jenny Morrison estaba trabajando en su jardín de al lado, fingiendo no mirar mientras no se perdía ni un detalle. A la mañana siguiente, todo el pueblo sabría que Tom Crane había echado a su mujer como si fuera la basura de ayer. Bien. Que hablen. Abrí una cerveza y me senté en mi porche a medio terminar, viendo a Melanie cargar su coche. No dejaba de mirar hacia la casa, como si esperara que yo saliera corriendo tras ella, suplicando perdón. En lugar de eso, levanté mi botella de cerveza en un brindis burlón y di un largo trago. Se fue sin decir una palabra más, sus luces traseras desapareciendo en la noche como estrellas moribundas. Debería haber sabido que no sería tan fácil. Cerca de la medianoche, unos faros barrieron mi jardín delantero. No era el BMW de Melanie, sino algo más grande y oscuro. Miré por la ventana y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo como agua helada. Un Escalade negro estaba en mi entrada, con el motor en marcha. 3 hombres salieron, moviéndose con esa confianza casual que decía que estaban acostumbrados a salirse con la suya a través de la intimidación. Reconocí al más grande, Grant Morrison, sin parentesco con mi vecina Jenny, 1,94 m de músculos, militar que trabajaba como jefe de seguridad de Cal Dunston. Lo había visto por el pueblo, siempre con trajes caros que no lograban ocultar del todo el bulto con forma de herramienta bajo su axila izquierda. Agarré el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta principal y salí. Propiedad privada, caballeros. Hora de irse.
Grant sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos y perfectos. Tranquilo, chico contratista. Solo queremos tener una conversación. No hay nada de qué hablar. El jefe dice lo contrario. Grant hizo una seña a sus compañeros, dos hombres más jóvenes que parecían haber aprendido sus habilidades sociales en una prisión federal. Dice que has estado acosando a su chica. Eso no es muy de buenos vecinos. Su chica era mi esposa hasta hace unas 6 horas. Es curioso cómo cambian las cosas. Grant se acercó. Lo suficiente como para oler su colonia cara mezclada con algo más oscuro. Así es como va a funcionar esto. Vas a pedirle disculpas a la señora Crane por tu pequeño berrinche de esta noche. Vas a aceptarla de vuelta, bien y en silencio. Y vas a fingir que ese bebé es tuyo cuando nazca. ¿O qué? ¿O tendremos que ponernos creativos para enseñarte algunos modales? Apreté mi agarre en el bate. 3 contra 1 no parece muy justo. Grant se rió, el sonido resonando en los árboles que rodeaban mi propiedad. La justicia no tiene nada que ver con esto, Tom. Se trata de que entiendas tu lugar en el mundo. ¿Y cuál es ese lugar? Bajo la bota de mi jefe. Fue entonces cuando lancé el bate. Le di a Grant en las costillas, doblándolo con un gruñido de dolor. Por una fracción de segundo, pensé que podría tener una oportunidad. Entonces sus amigos me presentaron el extremo contundente de una porra telescópica, y el mundo explotó en estrellas y oscuridad. Cuando la conciencia regresó, estaba rebotando en el maletero de un coche, con las muñecas atadas con bridas a la espalda y la boca con sabor a cobre. Cada bache se sentía como un martillazo en el cráneo, y el hedor a aceite de motor hacía que mi estómago vacío se contrajera con náuseas. El coche finalmente se detuvo y el maletero se abrió para revelar el feo rostro de Grant, recortado contra un dosel de pinos. Estábamos en lo profundo del bosque, ese tipo de profundidad donde podías gritar durante horas sin que nadie te oyera. Buenos días, bella durmiente, dijo Grant, sacándome del maletero por el cuello de la camisa. Es hora de tu educación. Me habían desnudado hasta dejarme en calzoncillos y botas de trabajo, dejándome temblando en el aire nocturno de octubre. Sentía las costillas como si fueran cristales rotos, y algo caliente me goteaba por un lado de la cabeza. Esta es la lección, continuó Grant, sacando un cuchillo de caza que brillaba a la luz de la luna. No tocas lo que pertenece a Cal Dunston. No amenazas lo que pertenece a Cal Dunston. Y desde luego, no avergüenzas a lo que pertenece a Cal Dunston. Ella no es una propiedad, logré graznar a través de mis labios partidos. Todo es una propiedad si tienes suficiente dinero para comprarlo. Presionó el cuchillo contra mi garganta, lo justo para dejar una delgada línea punzante. Incluido tú. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Acabar conmigo y enterrarme aquí? La sonrisa de Grant se ensanchó. Nada tan dramático. El jefe te quiere vivo, pero humillado. Quiere que entiendas que cruzarte con él tiene consecuencias. Hizo una seña a sus compañeros, que me agarraron de los brazos y me obligaron a arrodillarme sobre las agujas de pino y las hojas muertas. Esto es lo que pasa cuando los chicos de pueblo olvidan su lugar, dijo Grant, echando el puño hacia atrás. Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral de 20 minutos sobre intimidación profesional. No me rompieron ningún hueso ni me causaron ningún daño permanente. Eran expertos que sabían exactamente cuánto castigo podía soportar un cuerpo sin apagarse por completo. Cuando terminaron, parecía que me había atropellado un camión maderero, pero seguía respirando. Cuéntale a alguien sobre esta pequeña conversación, dijo Grant mientras me arrastraban más adentro del bosque, y la próxima vez no será tan amistosa. Me dejaron atado a un árbol a unas 5 millas de la carretera más cercana, todavía en calzoncillos, raspado y magullado por una docena de cortes y contusiones. Las bridas estaban lo suficientemente apretadas como para cortar la circulación, y la noche de octubre era lo suficientemente fría como para acabar conmigo. Alguien te encontrará con el tiempo, gritó Grant por encima del hombro mientras se alejaban. ¿O no? De cualquier manera, has aprendido la lección. Sus pasos se desvanecieron en la oscuridad, dejándome solo con el sonido del viento entre los árboles y el aullido lejano de los coyotes. Pasé las siguientes 3 horas destrozándome las muñecas contra la áspera corteza del pino, usando la ira como combustible para mantener a raya la hipotermia. Las bridas finalmente se rompieron sobre las 4 de la mañana,
justo cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse a través del dosel. Me tomó otras 2 horas tropezar por el bosque hasta el viejo camino forestal que llevaba de vuelta a la civilización. Para cuando llegué al pavimento, parecía algo salido de una película de terror, con la ropa rota y cojeando como un animal herido. El viejo Pete Hoffman me encontró desplomado al lado de la ruta 15, delirando por el agotamiento y perdiendo demasiado líquido. Pete era un policía retirado que vivía en una cabaña a unas 10 millas del pueblo, el tipo de viejo cascarrabias que se metía en sus asuntos y esperaba que todos los demás hicieran lo mismo. Joder, Tom, murmuró, metiéndome en su antigua camioneta Ford. ¿Qué demonios te ha pasado? Cal Dunston me ha pasado. El rostro curtido de Pete se oscureció con comprensión. Todo el mundo en el pueblo conocía la reputación de Cal, aunque la mayoría era demasiado inteligente o demasiado asustada para hablar de ello abiertamente. Tenemos que llevarte a un hospital. Ni hospitales, ni policías. Solo llévame a un lugar seguro donde pueda pensar. Pete estudió mi rostro durante un largo momento y luego asintió. A mi casa, entonces. Pasó el día siguiente limpiando mis heridas y dándome sopa mientras le contaba toda la historia. Pete escuchó sin juzgar, gruñendo ocasionalmente o sacudiendo su cabeza canosa. Entonces, ¿cuál es tu jugada?, preguntó cuando terminé. Todavía no lo sé. Pues más te vale decidirte rápido. Hombres como Cal no dan 2 avisos. La próxima vez que vengan a por ti, será para siempre. Esa noche, tumbado en el sofá lleno de bultos de Pete con las costillas envueltas en cinta médica, me quedé mirando el techo y dejé que mi ira se cristalizara en algo más duro y enfocado. Cal Dunston pensaba que me había roto. Pensaba que me había enseñado mi lugar en el orden natural de las cosas. Se equivocaba. Pasé la siguiente semana en la cabaña de Pete, curándome y planeando. Pete tenía contactos por todo el condado, policías retirados, obreros de la construcción, camareros y mecánicos que formaban la red invisible que mantenía en funcionamiento los pueblos pequeños. En 3 días, sabía más sobre los negocios de Cal Dunston que su propio contable. El hombre era sucio, pero era inteligente al respecto. Nada obviamente ilegal, solo el tipo de contabilidad creativa y procesos de licitación selectivos que convertían en millonarios a hombres con una moral flexible. Poseía la mitad de los bienes inmuebles comerciales del pueblo, tenía sus dedos en 3 empresas de construcción diferentes y mantenía un establo de políticos locales que saltaban cuando él silbaba. Pero todo hombre tiene debilidades, y la de Cal era su ego. Le gustaba que la gente supiera que era intocable, le gustaba el miedo y el respeto que acompañaban a su reputación. Y lo más importante, le gustaba ser visto como el tipo de hombre que tomaba lo que quería y no sufría consecuencias. Ese orgullo iba a ser su perdición. Mi primer objetivo fue Grant Morrison. Pasé 2 días observando su rutina, aprendiendo sus hábitos. Todos los martes por la noche, Grant iba al bar de Mickey en la calle principal para beber whisky caro e intimidar a los lugareños. Siempre aparcaba su impecable Mercedes negro en el callejón detrás del edificio, lejos del tráfico peatonal y de posibles vándalos. El martes por la noche, yo le estaba esperando. Grant salió tambaleándose de Mickey sobre la medianoche. Lo suficientemente borracho como para ser descuidado, pero no lo suficiente como para estar indefenso. Perfecto. Lo intercepté a medio camino de su coche, saliendo de las sombras como algo de sus peores pesadillas. ¿Me recuerdas?, pregunté, levantando el bate de béisbol de aluminio que había tomado prestado del garaje de Pete. La mano de Grant se movió instintivamente hacia su pistolera de hombro, pero era demasiado lento y estaba demasiado borracho. Le di un golpe en los nudillos con el bate, haciendo que su pistola se deslizara por el pavimento mojado. Tranquilo, tipo duro, dije, pateando la herramienta hacia una alcantarilla. Solo vamos a tener una conversación. ¿Estás muerto, Crane? Quizás. Pero primero, vas a aprender algunos modales. Lo que siguió no fue bonito, pero fue efectivo. No le rompí ningún hueso ni le causé ningún daño permanente. Después de todo, había aprendido de los mejores. Pero me aseguré de que Grant recordara cada segundo de nuestra pequeña charla. Cuando terminé, le até las manos a la espalda con bridas y usé cinta adhesiva para asegurarlo al asiento del conductor de su Mercedes. Luego abrí todas las ventanillas, puse la calefacción al máximo y vacié un cubo de camarones crudos que había comprado en la lonja debajo del salpicadero.
Para cuando alguien te encuentre, le dije, este coche va a oler a marea baja y al infierno. Disfruta explicándole eso a tu jefe. Tomé fotos de la humillación de Grant con su propio teléfono y luego las publiqué en todas las redes sociales que tenía. En cuestión de horas, las imágenes circulaban por el pueblo como la pólvora, el gran matón aterrador reducido a un hazmerreír atado y con olor a camarones. A la mañana siguiente, conduje hasta el edificio de oficinas de Cal en el centro. No entré. Simplemente me senté en el aparcamiento, esperando a que me viera. Salió sobre las 10, flanqueado por 2 nuevos guardias de seguridad que parecían aún más malos que Grant. El pelo plateado de Cal estaba perfectamente peinado, su traje de color carbón valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Parecía la encarnación del éxito. Hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Bajé la ventanilla y sonreí, saludándolo amistosamente. «Hermosa mañana, ¿verdad, Cal?», grité. Su rostro se puso blanco de rabia. Dijo algo a su equipo de seguridad, pero fueron lo suficientemente inteligentes como para reconocer un lugar público con testigos. En lugar de cargar a través del aparcamiento, se subieron al Bentley de Cal y se marcharon. Pero el mensaje había sido entregado. Ya no me escondía. Esa tarde, Melanie apareció en la cabaña de Pete. «Tom, tenemos que hablar», dijo, de pie en el porche con un vestido de maternidad de diseñador que mostraba su creciente barriga. «No hay nada de qué hablar», repliqué, sin molestarme en levantarme de mi silla. «No puedes seguir haciendo esto». Los abogados de Cal. Los abogados de Cal pueden besarme el culo. La compostura de Melanie se resquebrajó ligeramente. «Vas a conseguir que te maten». «Quizás, pero primero, me aseguraré de que todo el mundo en este pueblo sepa exactamente qué clase de mujer eres». «¿Qué se supone que significa eso?». Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla del grupo privado de Facebook del pueblo, el molino de cotilleos digital donde la información viajaba más rápido que el fuego. Alguien había publicado una foto de Melanie y Cal besándose en el aparcamiento del motel Riverside, junto con una cronología detallada de su aventura. «Jenny Morrison ha estado ocupada», dije, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Melanie. «Resulta que ha estado siguiendo tus pequeñas visitas al nido de amor durante meses. Es increíble lo que la gente nota cuando presta atención». «Imbécil». «Aprendí de los mejores». Melanie parecía que quería decir algo más, pero su teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Su rostro se puso ceniciento mientras se desplazaba por los comentarios y mensajes. «Esto no funcionará», dijo, pero su voz había perdido su tono de confianza. «Cal no dejará que lo destruyas. Cal va a estar demasiado ocupado tratando de salvar su propia reputación como para preocuparse por la mía». Se fue sin decir una palabra más, pero pude ver el miedo en sus ojos. La intocable esposa corporativa estaba empezando a darse cuenta de que algunas cosas no se podían comprar ni someter con intimidación. Esa noche, alguien lanzó un ladrillo a través de la ventana delantera de Pete. El mensaje atado a él era corto y directo: «Aléjate o verás». «Sutil», murmuró Pete, barriendo los cristales rotos. «Muy sutil. Se están desesperando. Los hombres desesperados hacen estupideces». «¿Estás seguro de que quieres seguir provocando a este oso?». Lo pensé durante exactamente 2 segundos. «Claro que sí». La siguiente fase de mi campaña requería más delicadeza que fuerza bruta. Cal Dunston había construido su imperio sobre la reputación y la intimidación, lo que significaba que su verdadera debilidad era la vergüenza pública. Empecé poco a poco. Pistas anónimas al periódico local sobre las prácticas comerciales de Cal. Preguntas cuidadosamente formuladas en las reuniones del ayuntamiento sobre contratos sin licitación y contribuciones de campaña. Nada procesable, nada ilegal, solo lo suficiente para sembrar semillas de duda en la mente de la gente. En 2 semanas, la campaña de rumores estaba ganando impulso. La gente que había tenido miedo de cuestionar los métodos de Cal de repente encontró su voz. Los dueños de negocios que habían sido presionados para aceptar tratos desfavorables comenzaron a compartir sus historias. El verdadero avance llegó cuando me acerqué a Danny Sullivan, un periodista local que había estado tratando de investigar las operaciones de Cal durante años, pero nunca había tenido suficientes pruebas para publicar nada. «Puedo darte todo lo que necesitas», le dije mientras tomábamos un café en un restaurante a las afueras del pueblo. «Pero tiene que hacerse bien».
Sin periodismo de vaqueros, sin afirmaciones sin fundamento, solo hechos. Los ojos de Danny se iluminaron como en la mañana de Navidad. ¿Cuál es tu interés aquí, Tom? ¿Qué sacas de todo esto? Justicia. ¿Eso es todo? Pensé en la risa cruel de Melanie, en los puños de Grant y en el sabor a agujas de pino y metal en mi boca. Es suficiente. Durante el mes siguiente, Danny y yo trabajamos juntos para construir un caso irrefutable contra el imperio empresarial de Cal, registros bancarios, declaraciones de testigos, sobornos documentados. Reunimos un rastro de papel que se leía como una clase magistral de corrupción a pequeña escala. La noticia estalló un jueves por la mañana, en la portada del periódico del condado con el titular, Dinero, poder y corrupción, el imperio de Cal Dunston, al descubierto. Al mediodía, todos los medios de comunicación de Men estaban recogiendo la historia. Por la noche, se había vuelto noticia estatal. El mundo cuidadosamente construido de Cal comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en un huracán. El fiscal general del estado anunció una investigación. El FBI abrió un expediente. Los fiscales locales comenzaron a citar registros. En una semana, 3 de los mayores contratos gubernamentales de Cal fueron suspendidos a la espera de una revisión. Pero el verdadero daño fue social. En un pueblo pequeño como el nuestro, la reputación lo era todo, y la de Cal había sido destrozada sin remedio. El hombre que una vez había infundido miedo y respeto era ahora un hazmerreír, el empresario corrupto que había sido derribado por un contratista de pueblo con un rencor. Melanie intentó distanciarse del escándalo, pero era demasiado tarde. La aventura era de dominio público, y su embarazo se había convertido en la fuente favorita de cotilleos y especulaciones del pueblo. Se había mudado con Sasha, pero incluso su mejor amiga comenzaba a verla como una carga. Estaba cenando en el bar de Mickey un viernes por la noche cuando oí a Jenny Morrison hablar con un grupo de mujeres en la mesa de al lado. «¿Pueden creer el descaro de esa mujer?», decía Jenny, su voz resonando en el concurrido restaurante. Paseándose por el pueblo con el bebé de otro hombre, como si fuera una especie de víctima. Oí que Cal no le devuelve las llamadas desde hace 2 semanas, añadió otra mujer. En cuanto la cosa se puso caliente, la dejó tirada como una patata caliente. ¿Qué esperaba?, replicó Jenny. Los hombres así no dejan a sus esposas por sus amantes. Solo las usan y las tiran. La conversación continuó, cada mujer añadiendo su propia capa de juicio y especulación. Para cuando terminaron, la reputación de Melanie estaba tan muerta como el imperio empresarial de Cal. Debería haberme sentido satisfecho. Las personas que intentaron destruirme estaban recibiendo su merecido, y la justicia se estaba sirviendo con una buena dosis de humillación pública. Pero no era suficiente. Todavía no. La confrontación final tuvo lugar en una fría tarde de noviembre en el viejo molino de Griggs, la fábrica textil abandonada que había dado nombre a nuestra carretera. El edificio llevaba 20 años vacío, un monumento en ruinas al pasado industrial del pueblo. Había elegido el lugar con cuidado. Estaba lo suficientemente aislado como para tener privacidad, pero lo suficientemente público como para que lo que sucediera allí fuera descubierto y comentado. Y lo más importante, tenía el tipo de peso simbólico que haría que todo pareciera el destino en lugar de una coincidencia. Cal apareció solo, lo que me sorprendió. Esperaba que trajera a su equipo de seguridad restante o al menos a algunos abogados. En cambio, salió de su maltrecho Toyota. Su Bentley había sido embargado la semana anterior, con el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en 2 meses. «Querías que nos viéramos», dijo, su voz carente de su habitual tono de mando. «Aquí estoy». «Es curioso cómo cambian las cosas», repliqué, saliendo de las sombras donde había estado esperando. «Hace 2 meses, hiciste que me dieran una paliza y me dejaran tirado en el bosque como basura. Ahora conduces un sedán de 15 años y vives en un apartamento de una habitación encima de la ferretería». La mandíbula de Cal se tensó, pero no lo negó. Las investigaciones habían congelado sus activos, y su esposa había solicitado el divorcio, llevándose la mitad de lo que quedaba. El poderoso había caído, y lo había hecho con fuerza y rapidez. «¿Qué quieres?», preguntó. «Una disculpa sería un buen comienzo». «¿Por qué?». «Por pensar que eras el dueño de este pueblo. Por pensar que eras el dueño de mi esposa. Por pensar que podías destruirme y salirte con la tuya». Cal se rió, pero no había humor en ello.
¿Crees que has ganado algo aquí? ¿Crees que destruirme te convierte en el héroe de esta historia? Creo que nos deja en paz. ¿En paz? Su voz se elevó con genuina ira. Me has costado todo. Mi negocio, mi reputación, mi matrimonio. Tu matrimonio, me acerqué, lo suficiente como para ver el miedo en sus ojos. ¿Te refieres a la esposa a la que engañabas con la mía? ¿Ese matrimonio? Al menos yo no aireé mis trapos sucios para que todo el pueblo los viera. No, solo intentaste que me mataran a golpes por pillarte. Nos miramos fijamente a través de 10 pies de hormigón roto y escombros acumulados. Dos hombres que lo habían perdido todo por diferentes razones. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó Cal. ¿Vas a terminar el trabajo, matarme a golpes en esta vieja ruina y alegar defensa propia? Nada tan dramático, dije, sacando mi teléfono. Solo quiero asegurarme de que todo el mundo sepa quién es el verdadero Cal Dunston. Pulsé el botón de Facebook Live y giré la cámara hacia él. En segundos, la gente se unía a la transmisión, curiosos del pueblo que habían estado siguiendo el escándalo como una telenovela. Damas y caballeros, anuncié, me gustaría presentarles a Cal Dunston, el hombre que se creía intocable. El hombre que destruía familias por diversión y beneficio. El hombre que está a punto de aprender lo que significa la rendición de cuentas. El rostro de Cal se puso blanco al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Apaga eso. ¿O qué? ¿Harás que tus chicos me den otra paliza? Ah, espera. Grant Morrison está trabajando de seguridad en el centro comercial ahora, ganando $12 la hora. Es curioso cómo la lealtad solo fluye en una dirección cuando el dinero se acaba. ¡Hijo de puta! Mi madre era una santa comparada contigo, repliqué, manteniendo la cámara enfocada en su rostro. Ahora, sobre esa disculpa. Lo que sucedió a continuación fueron 18 minutos de la televisión más satisfactoria de la que he formado parte. Cal intentó irse 2 veces, pero le bloqueé el paso, manteniéndolo en el encuadre mientras cientos de personas lo veían en línea. Los comentarios fueron brutales e inmediatos, antiguos empleados compartiendo sus propias historias de maltrato, dueños de negocios detallando sus prácticas corruptas y ciudadanos comunes expresando su asco por su arrogancia. Cuando terminó, Cal sollozaba como un niño, su fachada cuidadosamente construida completamente destrozada. El poderoso empresario se había reducido a lo que siempre había sido en el fondo, un hombre débil y codicioso que había confundido el miedo con el respeto. ¿Hemos terminado?, preguntó cuando la cámara finalmente dejó de grabar. Casi, dije, caminando hacia mi camioneta y regresando con un sobre manila. Una última cosa. Le entregué el sobre, que contenía copias de cada documento que Dan y Sullivan y yo habíamos reunido durante nuestra investigación, registros bancarios, declaraciones de testigos, llamadas telefónicas grabadas, todo lo que había derribado su imperio. Este es el trabajo de tu vida, le dije. Echa un buen vistazo a lo que la corrupción y la arrogancia te compraron. Cal abrió el sobre con manos temblorosas, su rostro palideciendo con cada página. Cuando terminó, me miró con algo que podría haber sido respeto. Eres minucioso. Te lo reconozco. Aprendí del mejor. Me enseñaste que la documentación lo es todo. Se quedó allí un largo momento, sosteniendo la evidencia de su propia destrucción. Luego se rió, un sonido amargo y roto que resonó en las paredes de la fábrica abandonada. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo. En realidad te respetaba. Hasta el final, pensé que solo eras otro perdedor de pueblo que no conocía su lugar. Pero en realidad eres peligroso. Solo para la gente que se lo merece. Cal asintió, aceptando el juicio. Por si sirve de algo, siento lo de la paliza. Grant se pasó con eso. Grant seguía órdenes. Sí, así fue. Cal miró alrededor de la fábrica en ruinas, observando las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Parece apropiado, ¿no? Dos hombres que lo han perdido todo, encontrándose en un lugar que ya está muerto. Yo no lo he perdido todo, lo corregí. He recuperado mi respeto propio. Y a mí no me queda nada que perder. Se giró hacia su coche y luego se detuvo. Cuídate, Tom. Hombres como yo no permanecen caídos para siempre. Somos como las cucarachas. Sobrevivimos a todo y volvemos más fuertes.
Hombres como tú son exactamente la razón por la que el mundo necesita a hombres como yo. Se fue sin decir una palabra más, dejándome solo en la creciente oscuridad. Me senté en el capó de mi camioneta y observé la puesta de sol detrás de los árboles, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. El vídeo de Facebook Live se hizo viral en cuestión de horas, acumulando miles de visitas y cientos de compartidos. Gente de todo el estado comentaba, compartiendo sus propias historias sobre funcionarios corruptos y empresarios deshonestos. Cal Dunston se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema, y su humillación pública había dado a otros el coraje para decir la verdad al poder. Pero mi verdadera victoria no fue el vídeo viral ni los titulares de los periódicos. Fue algo más simple y personal que eso. 3 días después estaba de vuelta en mi casa en Grigsby Road, trabajando en el porche delantero que había estado a medio terminar durante 2 años. El trabajo físico se sentía bien después de meses de intrigas y conspiraciones, un trabajo limpio y honesto que producía resultados tangibles. Fue entonces cuando aparecieron Melanie y Sasha. Salieron del coche de Sasha con aspecto de refugiadas de una zona catastrófica. La ropa de diseñador de Melanie había sido reemplazada por ropa de maternidad de tiendas de descuento, y su pelo perfectamente peinado colgaba lacio y sin lavar. Sasha se veía aún peor, ojeras oscuras bajo los ojos y la expresión de acoso de alguien que ha descubierto que la lealtad era un lujo que no podía permitirse. Tenemos que hablar, dijo Melanie, su voz carente de su habitual tono de mando. ¿Sobre qué?, pregunté, sin molestarme en levantar la vista de la tabla que estaba clavando. Sobre poner fin a esto. Sobre declarar una tregua. Dejé el martillo y me giré para mirarlas. ¿Una tregua? ¿Qué te hace pensar que estamos en guerra? No te hagas el tonto, Tom. Has destruido sistemáticamente todo lo que Cal construyó. Me has convertido en una paria en mi propio pueblo. He hecho que la gente rinda cuentas por sus acciones, interrumpí. Eso no es lo mismo que la guerra. Sasha dio un paso adelante, con el rostro contraído por la desesperación. No entiendes lo que has hecho. Cal está acabado, pero nos está arrastrando al resto con él. Estoy perdiendo mi casa. Mel no puede encontrar trabajo en ningún sitio del condado. Las dos estamos. Las dos estáis aprendiendo lo que se siente al afrontar las consecuencias, dije. Bienvenidas al mundo real. Esto no es justicia, dijo Melanie, con la voz quebrada. Esto es venganza. A veces son la misma cosa. Empezó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había usado para salirse con la suya durante años, sino sollozos genuinos de una mujer que finalmente se había quedado sin opciones. En otras circunstancias, podría haber sentido lástima por ella. Estoy embarazada, Tom. Pienses lo que pienses de mí, este bebé no merece sufrir por los errores de sus padres. Tienes razón, dije, sorprendiéndolas a ambas. Ese bebé se merece algo mejor que una madre que piensa que el adulterio es una estrategia de carrera y un padre que ordena palizas como si fuera servicio de habitaciones. Entonces ayúdanos, suplicó Sasha. Ya has dejado claro tu punto. Todo el mundo sabe lo que hicimos. ¿No es suficiente? Consideré la pregunta durante un largo momento, mirando a estas dos mujeres que una vez parecieron tan intocables, tan seguras de su poder para manipular y destruir. Ahora estaban rotas, desesperadas, reducidas a suplicar piedad al hombre que habían intentado aplastar. No, dije finalmente. No es suficiente. ¿Qué más quieres?, preguntó Melanie. Quiero que entendáis que las acciones tienen consecuencias. Quiero que viváis con las decisiones que tomasteis. Quiero que recordéis cada día por el resto de vuestras vidas que vosotras mismas os buscasteis esto. Eso es cruel. También lo es engañar a tu marido con tu jefe. También lo es quedarte embarazada y esperar que él críe al hijo de otro hombre. También lo es hacer que le den una paliza y lo dejen tirado en el bosque cuando se opone. El rostro de Melanie se endureció con algo que se acercaba a su antigua arrogancia. Te crees muy justo, ¿verdad? El marido herido obteniendo su noble venganza. Creo que soy un hombre que fue llevado al límite y decidió devolver el golpe. ¿Y qué hay del perdón? ¿De seguir adelante con tu vida? Seguiré adelante cuando esté listo. Ahora mismo, estoy exactamente donde quiero estar.
Se fueron después de eso, volviendo al coche de Sasa con la postura derrotada de quienes finalmente han aceptado su destino. Las vi alejarse, sin sentir satisfacción en su miseria, pero tampoco remordimiento. Esa noche, me senté en mi porche terminado con una cerveza y contemplé el pequeño pueblo que me había formado, me había roto, y en última instancia, me había forjado.